Dos, uno. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina y estamos nuevamente en estos programas en vivo, estos live de los días miércoles a las 3, donde tratamos de poder conversar temas prácticos, temas importantes para nuestros amigos y amigas. Hoy día tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la integración familiar de una persona con demencia. En estos días son temas muy recurrentes. Estamos en el mes del Alzheimer, estamos en esta semana especial. Tuvimos una semana donde hablamos del diagnóstico, de qué hacer luego que nos diagnostican que un familiar tiene Alzheimer. Y hoy día queremos hablar de la integración familiar de una persona con Alzheimer y tenemos a una gran invitada. Ella es Alejandra Pinto, psicóloga clínica de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital Salvador de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Todo bien? Hola Patricio, buenas tardes, muy bien. Qué Aquí bueno. estamos felices de poder acompañarlos. Te damos las gracias porque estés hoy día con nosotros. Previo al 18 estamos en una semana especial, cortita también. No vamos a tener el programa de este día viernes, que también siempre es recurrente. Vamos a tener este programa en vivo para cerrar la semana y queremos que se puedan ir conectando, así que vamos a estar también respondiendo sus preguntas para que puedan escribirnos de distintos lugares y vamos a estar leyéndolos también. Y para partir, Alejandra, quiero hacerte una pregunta quizás bastante obvia, y lo conversaba con Patricia antes cuando preparábamos el programa. Eh, Ujú. ¿Qué es la integración? Porque, ¿qué significa integración? ¿Qué significa la integración de una persona con demencia? Y también, suena extraño, pero ¿por qué hay que integrarla? Uno entiende que si alguien está integrado, ¿por qué se le tiene que integrar nuevamente? Si una persona tiene demencia, ¿por qué deja de estar en la sociedad? Es importante, aunque suene bastante obvio, algo le pasó, porque hay que volver a integrar a alguien que supuestamente ya está integrado, y este concepto de la integración, ¿qué significa para ti, Alejandra? Mm. Integrar, Patricio, significa finalmente unir, poder incorporar a una persona o algún elemento para que siendo una parte pueda conformarse como parte de un todo. Eso es integrar. Cuando hablamos de personas con demencia y cuidadores que reciben, entorno familiar, que recibe un diagnóstico que su persona, su familiar está con demencia, obviamente esta nueva condición hace que debamos considerar esa condición en la integración de la persona. Es decir, aun cuando la persona ya hacía parte del sistema familiar, con esta nueva condición debemos incorporar las características también de la demencia para poder hacer que esta persona se incorpore nuevamente a este contexto familiar, entendiendo que esta persona ya no es o ya no tiene la misma condición que tenía anteriormente. Por eso hablamos de integración de la persona con demencia a su familia, considerando de que el sistema familiar debe adecuarse de alguna manera a esta nueva condición de la persona con demencia. Perfecto. Qué importante es recordar, como lo decía, aunque suene obvio, porque, claro, integrar a una persona con demencia al núcleo familiar parte de una primicia que al parecer, luego del diagnóstico, se fue alejando un poco del cotidiano, del día a día. Uh Quería -huh. preguntarte, Alejandra, ¿cuáles son estas dificultades que tú ves en los cuidadores, las cuidadoras, a la hora de integrar a la familia de una persona que tengamos un familiar con Alzheimer? Cuéntanos un poco desde lo que te ha tocado presenciar de esos cuidadores y cuidadoras, y también si nos puedes orientar en algunos consejos desde la alimentación, y ahí vamos a estar interactuando también con la gente que nos va a ir preguntando. Ok, la verdad es que cuando uno hace el acompañamiento diagnóstico y logra hacer alguna intervención con la familia desde el área psicosocial, uno considera distintos aspectos que son necesarios comprender para los familiares, como por ejemplo el deterioro cognitivo y el compromiso funcional asociado a la demencia. Eso significa que esta persona que antes podía hacer cosas que eran habituales en esa persona, ya no son tan habituales y se tornan más difíciles de hacer, haciendo que la persona requiera algún tipo de asistencia. Desde ese punto de vista, entonces, es necesario que las tareas en que yo involucre a la persona con demencia, que esas acciones que tiene que realizar, siempre
donde se considere este deterioro cognitivo y este compromiso funcional, porque tenemos que modificar la forma que él tiene de interaccionar con la familia, pero fundamentalmente que la familia logre generar distintas estrategias de manejo que puedan hacer que su incorporación sea la mejor posible. Por ejemplo, si vamos a reunirnos en familia y vamos a tener una gran mesa donde vamos a sentar a la persona con demencia, no podemos esperar que esta persona participe de una conversación cruzada como lo hacía con anterioridad, donde era posible seguir las distintas conversaciones e incluso poder ir opinando de lo que cada cual decía, que es como habitualmente nos relacionamos cuando estamos en una mesa familiar. Hoy en día, cuando estamos frente a una persona con demencia, debemos entender que la comunicación debe ser distinta. O sea, debo entregar frases cortas, precisas, concisas, sin apelar mucho a la abstracción para que la persona logre comprender el mensaje que le estoy enviando. Y esto requiere además que le pida que me mire, que lo toque, no puedo hablarle de atrás, no puedo hablarle en paralelo. Entonces, las conversaciones, por ejemplo, que se dan en una mesa familiar cuando hay una persona con demencia y quiero que la persona participe, debieran tener en consideración esta dificultad cognitiva. ¿Por qué quiero que la persona participe en la mesa? Porque todos sabemos que es importante para el pronóstico de la demencia y cómo se va a ir desarrollando que la persona se mantenga en términos de participación social, hacerla partícipe, hacerla parte, que sienta que todavía es parte de esa familia, que es importante, que el otro lo considera y que está dispuesto a entregarle este espacio de comunicación de acuerdo a las necesidades que esa persona tiene en ese momento. Sí, qué importante lo que tú dices, Alejandra. Y te quiero llevar un poco más a algo práctico. Hoy día la relación con los niños en la casa ya es difícil, probablemente en estos multiroles. Sabemos que más del 85% de las cuidadoras son mujeres, muchas de ellas con teletrabajo, también con los niños con clase y además quizás con un abuelo, un papá, una madre que está con demencia tipo Alzheimer. Cuéntanos cómo podemos integrar estos multiroles también y la relación de mi familiar con Alzheimer con los niños. Siento que es algo bastante recurrente que nos han preguntado, porque puede ser una externalidad positiva, como diríamos los economistas, o también podría ser algo negativo que pueda afectar también el día a día, sobre todo en estos tiempos de encierro. Yo creo que la organización del funcionamiento del hogar en tiempos de pandemia, la verdad es que es bastante complejo, sobre todo, tal como tú lo dices, para aquellas mujeres que además del teletrabajo tienen que estar atentas a las tareas del niño y a las tareas del hogar. Sin lugar a dudas, poder incorporar a la persona con demencia, asignándole alguna tarea, alguna responsabilidad, algo que pueda hacer durante el día, ayuda. Respecto de la relación que puedan tener con los niños, eso también tiene que ver mucho como con la edad de los hijos. Si son niños pequeños, obviamente poder acompañar a la persona con demencia y hacerla participar de alguna de las actividades que hacen los niños, como salir a caminar, mirarlos mientras juegan en el patio, poder sentarse y ver cómo pintan, cómo dibujan, pudiera ser una muy buena actividad para aquellas personas adultas mayores que tienen una demencia, que son abuelos y que logran identificarse en ese rol todavía. A medida que los niños crecen, cada vez es más fácil poder explicar el trastorno de salud, digamos, que tiene el familiar y poder explicarles también y hacerlos unos cómplices en el trabajo, en el tratamiento, en las estrategias de manejo y poder invitarlos a que ellos puedan también considerar a la persona con demencia en las actividades que realizan. Poder salir a comprar, poder caminar, dar la vuelta, utilizar estos espacios de poder salir, digamos, que fueron autorizados, pero también generar espacios de comunicación, de conversación. Una persona con Alzheimer no va a lograr conversar de lo que está pasando en la actualidad, probablemente de manera muy profunda, pero sí pudiera contarle a los nietos historias pasadas, cuentos que recuerden, compartir música, bailar. Nosotros en la unidad vemos que en realidad los niños, los jóvenes, tienen mucha disposición a acompañar a sus abuelos en esta vivencia y básicamente lo que yo más escucho decir que a ellos les gusta mucho esto cuando el abuelito se pone a hablar de historias antiguas, de cómo era Santiago, de cómo se vivía en otras regiones, de cómo eran las calles, de los distintos formas de medios de transporte. Ellos algunos no vivieron a la otra gripe, digamos, ¿no? Pero recuerdan lo que sucedió en ese momento y también
también pueden hablar de eso. Entonces, yo te diría que lo más importante es poder validar el rol de ser humano que tiene esa persona con demencia al interior de la familia, validar lo que dice, validar el recuerdo, validar la experiencia desde un abordaje de dignidad y de derechos humanos. Y eso, la verdad es que no hay que ser experto en el tema. Es algo que pueden transmitir los padres, es algo que pueden fomentar los padres también con sus hijos, porque creo que definitivamente que las personas con demencia se sientan parte es más importante incluso que cualquier actividad que tú le puedas dar. Qué importante eso, Alejandra. Hoy día una sociedad que lamentablemente no está muy integrada, que tenemos una gran desigualdad, tenemos distintos, por así llamarlo, objetos. Qué importante hablar de integración y más de nuestros adultos mayores, que también probablemente son una sociedad en riesgo y que también que hemos tenido mucho de lado también como sociedad. Más está decir las pensiones, los remedios, etcétera, etcétera. Quiero aprovechar de integrar a los amigos y amigas que nos están mirando. Saludos a Carol Ganifo, Sol Estoaza también, que es Tusa, que lo digo mal siempre, pero le mandamos a Sol Estusa. Siempre se conecta y participando con nosotros. Nelly Acosta dice, soy de Mar del Plata, le mando saludos a todos. Janet, también Molina, saludos, Fundación Alzheimer de Venezuela. Capítulo Bolívar, Janet Molina por acá, gracias por la orientación. Karina Avilés, gracias por la información. Y hay una pregunta de Fernanda Zambrano, que dice, ¿cómo puedo explicarle a un niño que su abuela tiene demencia? Obviamente depende, lo hemos dicho siempre, no hay receta única para esto, depende de la edad, depende de muchas cosas, pero quiero que me puedas contar un poco, Alejandra, de estos casos donde hay muchas preguntas, y por eso te hacía anteriormente la afirmación, esto de cómo puedo explicarle a un niño que su abuela tiene demencia. Hay distintas recetas, pero quizás de tu experiencia, algo que nos puedas contar sobre eso. Habitualmente, Patricio, lo primero que yo considero es la edad del niño. Si el niño está en una edad de enseñanza básica, digamos, de escolaridad, en donde el pensamiento concreto es lo que prima, yo fundamentalmente lo que hago es señalarle, y en eso oriento a las familias también para que así lo hagan, que señalarles que el abuelito, que la abuelita está con dificultades de memoria y que en ocasiones puede presentar algunas conductas que a él le va a costar entender, que no pelee con el abuelito, porque en realidad él está en una condición que es distinta. ¿Sí? A mí me parece importante en muchas ocasiones lo que hacemos los cuidadores o lo que hacemos los papás es evitar dar esta noticia a los hijos pensando que los hijos no van a poder manejarla, pero eso se transforma en un gran secreto familiar en donde toda la familia sabe que el abuelito o la abuelita está con alguna patología, nadie habla de ella, pero finalmente eso solo causa estrés y dificultad también en la relación que los niños puedan tener con esa persona mayor. Entonces lo que yo sugiero siempre es señalar, no, oiga, mire, lo que pasa es que tiene un trastorno neurodegenerativo, etcétera, pero sí decirles que tiene una condición que hace que a él le cueste recordar y también su conducta no va a ser la misma que había visto anteriormente. ¿Sí? Intento no hablar de enfermedad, hablo más bien de condición. Y lo otro que siempre me preocupo de señalarle a los cuidadores es desmistificar esto de la vejez. Tu abuelo está así porque está viejo, no es una respuesta que uno debiera darle a los niños, porque la vejez no es, o sea, la demencia no es propia de la vejez y nosotros debiéramos cambiar el vocabulario en eso. Entonces yo prefiero siempre señalar que hay una condición particular, que algo pasa en el cerebro de ese abuelito o de esa abuelita, que hace que el funcionamiento ya no sea igual a como era antes. Ahí sí, No estoy te... en silencio. Sí. Qué importante lo que tú dices, Alejandra, porque se suele, de hecho lo hablamos con el doctor Raurich. Primero, dos conceptos. Esto de la demencia senil, se asocia a la vejez, se asocia a que está viejito, de que se le olvidan las cosas, pero no, hay que, como tú dices, sacar ese mito, demitificar esta idea de que la demencia tipo Alzheimer está solamente asociada a la vejez cuando sabemos que hay un montón de otros factores. Y lo que tú dices es súper importante, porque justo estaba leyendo otra pregunta, Viviana Budé, que es un poco lo mismo, dice, ¿cómo hago para que mi hijo de 11 años acepte el Alzheimer de su abuela? Y un poco lo mismo que estamos conversando, ¿verdad? Tiene que ver con, claro, eh, decir claramente que hay un tema de un deterioro cognitivo, que pasa algo en el cerebro, que no tiene que ver porque es mayor, porque está viejito, como se dice, porque finalmente estamos normalizando algo, estamos generando que, como es mayor,
tiene que tener un cierto deterioro, es como algo que tiene que pasar, y no, finalmente tiene que ver con la salud mental, y te quiero llevar a esa arena también por el cuidado de esto. O sea, hay muchas preguntas también de cómo podemos prevenirlo, etcétera, etcétera, pero sacando esta lógica de normalizar que el adulto mayor o que el abuelito, como se mal dice, va a tener un deterioro cognitivo, también podemos entender de que esto es una condición que me puede llegar a mí también, que puedo yo comenzar una enfermedad de Alzheimer si no tomo estos resguardos eh, después de los 40 años, etcétera. Cuéntanos un poco de eso, pero del punto de vista familiar. ¿Cómo podemos cambiar? Quizás es un tema más cultural, pero ¿cómo podemos generar una educación a nuestros hijos, nuestros tíos, familiares, etcétera, para dejar de normalizar esto y finalmente integrar ya no solamente al familiar, sino también integrar un poco a la enfermedad, entender de que esto puede pasar, pero tengo que entenderlo como algo que no está solamente ligado a la vejez? Mm. Yo creo, Patricio, que es muy importante hablar con la verdad con los niños fundamentalmente y poder educar, empezar desde pequeños a hacer esta psicoeducación, a poder señalar qué es lo importante, dónde está el autocuidado, cuáles son los factores de riesgo. Yo tengo una amiga muy querida que siempre dice, lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro. Entonces uno debiera poder fomentar ese tipo de vivencia saludable, de vivir de manera saludable para evitar este tipo de patología, y yo creo que eso solo va a ser posible en la manera que podamos visibilizar que en realidad esto no sucede porque estás viejo, esto sucede porque hay un montón de factores de riesgo que jugaron y que detonaron finalmente en una demencia, y desde ese punto de vista poder incorporar en el lenguaje incluso de los niños la importancia de cuidar de la salud cerebral, digamos, mantener una alimentación sana, hacer deporte, manejar el estrés, si tienes alguna dificultad de salud mental, tratarla, todo aquello que tiene relación con un estado de vida, con una salud cardiovascular segura y sana, que permita además poder prevenir algunos factores de riesgo de caso que se pudiera presentar una demencia. Alejandra, vamos a irnos ya quizá al último bloque de nuestro programa de hoy día, y te quiero preguntar bueno, próximamente se viene el 18, hay mucha gente que se está organizando para reunirse en distintos lugares con todos los resguardos posibles. Cuéntanos un poco, hoy día que estamos cerca del 18, cómo podemos integrar a una persona con demencia en esta idea de poder reunirnos, insisto, con todos los cuidados. Y aquí yo, desde mi opinión como persona, yo hago un llamado a que ojalá nos mantengamos en nuestras casas y tratemos ojalá no movernos mucho. Tengo mucho miedo a los rebrotes, sobre todo con la gente que nosotros trabajamos, que son adultos mayores. Pero cuéntanos un poco lo comentaste algo de la mesa, sentarnos ya no como antes, estas conversaciones cruzadas que nos acostumbramos a hacer, porque probablemente quiero que quizás te puedas referir un poco a los problemas que pueden existir. Yo me tocó presenciar en la corporación, cuando estábamos presencial, que incluso desde la música habían pacientes, voy a decir mejor, usuarios o miembros del grupo de la corporación cuando estábamos presencial, que se alteraban un poco. Cuando escuchaban una canción que les gustaba, querían cantar, escuchaban de fondo al cantante y se molestaban. O una conversación cruzada la entendían mal y podían generar algún tipo de malestar o de ansiedad. Cuéntanos un poco la importancia de estos resguardos, porque no solamente la integración para que la familia se sienta bien con la persona, pero también que la persona se sienta bien ellos y no sea una suerte de integrémoslos para que nosotros nos sintamos bien con él, sino también él o ella puedan sentirse bien también con la familia. Parto por señalar lo mismo que tú, Patricio, como agente de salud. No puedo sino no mencionar la importancia de mantener el resguardo, de mantener los cuidados, y que este 18 sea lo más remitido posible a espacios familiares y con poca gente. Respecto de el cómo poder contactarse con otros, el trabajo que nosotros hacemos con familiares y con cuidadores siempre apunta a lo mismo. El acto comunicacional que usted haga, lo que usted haga en pro del paciente, de la persona con demencia, debe considerar en primer lugar el bienestar de la persona con demencia. Me explico. Una cosa es que yo tenga la idea de que mi familiar quiere estar reunido con todos sus hijos, con todos sus nietos, porque hace mucho tiempo que no los ve a todos y yo tengo ganas de hacer eso y genero como una reunión muy masiva. Pero otra cosa es cómo reacciona la persona con demencia a esa situación. Y en ese sentido, mi primer tip es la flexibilidad.
No porque yo organicé un gran carrete y me gustaría que él compartiera de ese gran carrete, voy a tratar de convencerlo de quedarse en ese carrete si la persona con demencia señala la intención de irse a su casa. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad es lo primero. Si yo estoy ahí con esa persona, debo entender que si me traslado con él a la casa de algún familiar, es posible que la persona con demencia que yo cuide quiera irse y no quiera quedarse hasta el final de la fiesta y yo voy a tener que devolverme a mi casa. ¿Sí? Por otro lado, la hora. Algunas personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen un síndrome que se llama Sundowning, que ocurre en la tarde, por lo tanto yo debiera volver a la casa de preferencia cuando todavía hay luz, para evitar desorientaciones y la agitación motora y la irritabilidad que eso puede causar. Así que no me quedo hasta que vaya a ser el toque de queda y lo estiro hasta las 9, sino que me voy antes. Visitas cortas. No puedo pensar que la persona con demencia va a estar tranquilo en otro espacio donde puede desorganizarse, donde puede perderse por 6 horas tranquilamente. Probablemente yo debiera pensar en visitas más cortas y si yo veo que todo se está desarrollando de buena manera, tal vez alargar un poquitito. Pero insisto, todas las acciones que hago deben estar centradas en la persona con demencia, no en las expectativas del cuidador, no en lo que el cuidador o la familia quieren. Yo creo que eso es lo fundamental, ponerlo a él o a ella como el sujeto que ese día va a ser primordial, digamos, y que va a ser prioritario en términos de las decisiones que yo tome. Puedo sentarme en una mesa donde todos estemos participando, pero me voy a preocupar de que sea el cuidador probablemente más cercano a la persona con demencia que pueda sentarse a su lado para que pueda ir describiendo claves que suceden en el ambiente o pueda decirle, papá, te están hablando, papá, te quieren preguntar, cosa de poder orientarlo, de poder moderar. Lo que no puede suceder es que sienten a esta persona en la cabecera, por decirte alguna cosa, porque es el abuelo, ¿no? Y ese es el lugar, y todos estén sentados y empiecen a hablar cruzado, porque la persona obviamente no va a ser capaz de seguir esa conversación, probablemente se frustre, se aburra y quiera irse, o se ponga más introspectivo, o tal vez un poco más irritable. Son variables que tenemos que ir mirando y tenemos que estar atentos. No podemos olvidarnos que llevamos al evento a una persona con demencia que tiene dificultades cognitivas que hacen que la lectura del entorno sea compleja. Qué potente mensaje que nos dices, porque, claro, siempre estamos pensando quizás en cómo se acomoda nuestro plan de 18, vamos a hablar de lo que viene ahora. Pero claro, la persona con demencia tiene, como tú dices, deterioro cognitivo y también probablemente le afecta mucho más lo que tú decías cuando baja el sol, comienza a haber oscuridad. Y sobre eso mismo justo llegó una pregunta muy interesante, y ya, tú ya lo mencionaste, pero nos pregunta, Karina Aguilés nos dice, mi mamá sufre alucinaciones y se aumentan a lo que cae la tarde. ¿Cómo puedo ayudarla? Toma Espirón, pero sigue igual. Quizás preguntarte que haga un poquito más de énfasis con el down. Tú me mencionaste, Sundowning. 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 La Pati nos ha contado harto sobre eso, pero quizás cuéntanos un poquito, porque este testimonio probablemente tiene mucho que ver con eso. Dice, sufre alucinaciones y se aumentan a que cae la tarde, ¿cómo puedo ayudarla? Y esto nos podría pasar, o les podría pasar a muchos y a muchas en este 18, esto de quedarse hasta muy tarde. Cuéntanos un poco Sí. los efectos cuando baja la luz en un paciente. Primero, Patricio, las alucinaciones pueden pasar en situaciones de demencia. Algún tipo de demencia tiene más alucinaciones que otra, pero lo que sabemos es que a medida que va avanzando y que va progresando la enfermedad, en etapas un poco más avanzadas, la mayoría de las demencias también podrían presentar alucinaciones. Para evitar el sundowning, lo que nosotros siempre sugerimos a nuestros cuidadores es que cuando empieza el ocaso, cuando ya va a empezar a oscurecer, porque es como esta dificultad y esta confusión que ocurre entre el día y lo oscuro, ¿no?
¿no? Que todo parece tenebroso, sombra, los árboles parecen personas. Entonces la persona con demencia tiende a desorganizarse un poquitito porque se desorienta, ¿sí? Y empieza a atemorizarse frente al entorno y frente a lo que pueda ver. Lo que nosotros sugerimos es prender luces de la casa, tratar de dejar muy iluminado, aquellos que les gusta más la luz cálida porque es más de hogar, poder cambiar esas luces cálidas por luces más brillantes, por luces más duras, digamos, y cerrar cortinas, ventanales que den espacio a árboles, que puedan pasar sombras en general, producen algún tipo de alteración cuando existe este síndrome. Entonces, habitualmente lo que nosotros le decimos al cuidador es cierre cortinas, prenda luces y trate de implementar alguna actividad en ese periodo del ocaso, porque habitualmente cuando ya está oscuro y provoca menos dificultades en las personas con demencia. Este episodio, cuando empieza a pasar la luz, es donde se surgen, mayores dificultades. Entonces, nuestra indicación siempre es la misma, como medida no farmacológica. Recordar además que cuando hablamos de demencia, el manejo no farmacológico es la primera línea de acción, no solo el medicamento que uno puede dar para las alucinaciones. Entonces, cerrar cortinas, prender muchas luces y tratar de generar una actividad en ese momento. Tomémonos un tecito, ver algún programa de televisión que nos guste, ayúdame a dejar algo de comida listo para mañana en la cocina, alguna cosa por el estilo. Sí, qué importante lo que nos mencionas, porque otro comentario, un poco la misma línea, Mariana Hidalgo, a mi madre le pasa cuando se oscurece, se pone intranquila, gracias, no sabía por qué le pasaba eso, muchas gracias. Mira, qué importante Qué poder recordar bueno. porque a mucha gente probablemente le va a servir, le recordamos que estamos hablando sobre la integración familiar de una persona con demencia, Alejandra Pinto, psicóloga de la Unidad de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital Salvador de la Universidad de Chile. Esto queda grabado, lo pueden volver a ver para que lo puedan también difundir. Hay una pregunta que es súper interesante que te quiero hacer, Alejandra, sobre, mira, es un testimonio que viene con una pregunta. Carol Ganifo nos dice, cuando la cuidador es la pareja de hace más de 50 años y han estado juntos y no acepta la condición y espera que responda al familiar de otra forma, ¿cómo enfrentar y enseñar a ese cuidador que su amor ya nunca será, ya nunca será el mismo? Un poco esta idea de que uno está tanto tiempo con alguien y es difícil aceptar que ya probablemente el deterioro, esta enfermedad lo hemos dicho, comienza a evolucionar. Cuéntanos un poco cómo poder aconsejar desde una hija, quizás a una madre que está viviendo esto. Yo creo que es fundamental, Patricio, en ese caso, poder validar la emocionalidad de ese cuidador. Para ese cuidador se enfermó su compañero, la persona con la que iba a acabar la vida, a quien eligió para hacer este camino. Por lo tanto, la vivencia que tiene una pareja, que tiene un cónyuge, es un poco distinta a la vivencia de los hijos en ese sentido. Hay un duelo anticipado y que puede generar los mismos síntomas de un duelo entre la rabia, la no aceptación, la pena, la tristeza, hasta después de un largo proceso poder llegar finalmente a aceptar. Lo que uno debiera hacer es poder ayudar, poder acompañar a ese cuidador y poder entregarle información respecto de la enfermedad. Nosotros en la unidad nos damos cuenta que en la medida que el cuidador tiene claro de qué se trata, es más simple la aceptación. ¿Sí? Obviamente esa aceptación y saber de qué se trata también está un poco teñido por la emocionalidad del cuidador. Un cuidador que está muy resistente al diagnóstico, porque hacerse cargo del diagnóstico significa vivir la pérdida, finalmente de eso estamos hablando, es un cuidador que probablemente va a requerir más tiempo y más compañía de su entorno cercano, que no es la crítica que habitualmente uno hace, que es como que, pero mamá entiende que está enfermo, pero mamá, ¿hasta cuándo lo molestáis con lo mismo? Pero mamá, si la doctora te dijo, etcétera. Ahí lo que hay que hacer es escuchar y poder ver dónde está la dificultad, porque en muchas ocasiones una de las dificultades es que la cuidadora cree que el paciente se va a mejorar, que esto va a pasar, que en realidad el médico se equivocó, que probablemente es una depresión y que ya, pues si finalmente es cuestión de voluntad salir de este cuadro. Cuando uno logra hacer que el otro entienda que es una situación, que es un trastorno, que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y que no hay voluntad
de la persona con demencia para mostrarse así con esa conducta, la cosa es un poco más fácil y ahí hay que vivir la tristeza del duelo, ¿no? Para poder finalmente llegar a un proceso de aceptación del duelo. En muchas ocasiones también ayuda la presencia de otros cuidadores, po. Tratar de que finalmente a través del modelo esta madre pueda hacer cosas similares a lo que pudieran hacer las hijas, por ejemplo. En muchas ocasiones uno cree que fundamentalmente es con los niños, pero entre adultos también pasa. Uno aprende mucho más de lo que el otro hace y yo puedo imitar de que lo que el otro me dice, del discurso del otro. ¿Sí? Si yo veo que tú a una persona con demencia le tienes más paciencia, estás más atenta, aguantas que te repita 1000 veces la misma cosa, yo soy capaz de observar eso y poder imitar esa conducta. Y es a eso que debiéramos apuntar. Y si definitivamente la persona que pregunta ve que su madre no hay caso, que hay una resistencia clara al diagnóstico, yo le diría y le indicaría que sería bueno que pidiera alguna atención en salud mental en sus SFAM. Esa sería como mi indicación. Importante eso, y me quedé escuchándote y con una frase que tú dijiste, que esto de la voluntad, o sea, no es algo, no es que no sea involuntario, sino que no hay voluntad de la persona porque finalmente tiene un deterioro cognitivo. Qué importante es eso desde el punto de vista de aceptar y también de acompañar y seguir al lado. Hay mucho, vamos a estar hablando sobre eso, la próxima semana vamos a estar hablando del duelo, temas que son duros de conversar, pero también importantes a la hora de los cuidadores y cuidadoras. Ya nos estamos casi despidiendo, voy a leer algunos comentarios y hacerte una pregunta final. Saludar a Noemí Medina, que ella es la presidenta de Alzheimer Iberoamérica, dice excelente espacio de conocimiento a nombre de Alzheimer Iberoamérica y sus asociaciones. Laurita Insunza, saludos para ti. Complejo tema también nos dice Noemí Medina, para integrar a una persona con Alzheimer en las etapas más tempranas, ¿no? Nos cuenta ahí también. Claro, es distinto una etapa inicial a una etapa más avanzada. Saludos a Karina nuevamente, Fernanda Zambrano, Sole Estusa, no hace un testimonio, lo voy a leer. Dice, yo tengo a mi padre de 96 años, mis esposos e hija están en otra comuna, no iré a pasar estos días con ellos, me da mucho temor salir en estas fechas, estaremos los dos solos, pero con la esperanza de que si nos cuidamos ahora nos volveremos a ver por más tiempo. Mira, qué buen mensaje, qué buen testimonio que nos dice Sole Estuasa, porque finalmente, claro, es mejor cuidarnos, esperar un poquito, pero después estar más tiempo con nuestros seres queridos en estas fechas de 18. Mariana Hidalgo, saludos para ti también. Saludos para Tere Castro, dice, muchos familiares no entienden y piensan que es cosa del cuidador, considero que es por el desconocimiento y el poco interés. Saludos para ti con tu comentario. Cristina Montero, saludos para ti. Maruca Muñoz, dice, del Salvador, saludos también para ti. Probablemente no alcanzamos a leer todos los comentarios y los saludos, pero les mandamos saludos a todos los que estuvieron conectados y conectadas. Dice Carol Ganifo, muchas gracias, uno aprende mucho. Mi padre recién, Susana Alvarado dice, hola, mi padre recién fue diagnosticado con demencia senil leve, ahí vamos a hacer una corrección también. Me emociona escuchar los temas que se están tocando, me siento muy orientada, muy desorientada en este tema. Quizás podemos hacer un pequeño alcance con eso, Alejandra, esto de la demencia senil, cuéntanos un poco por qué ya no ese concepto es correcto, la diferencia con el Alzheimer, porque, sí, insisto, cuando normalizamos que el adulto mayor va a tener demencia, estamos en un problema porque no prevenimos y tampoco vamos a los controles, por ejemplo, no vamos al doctor con nuestro familiar. Cuéntanos un poco este concepto errado. Bueno, Patricio, ya no usamos hace mucho tiempo el concepto de demencia senil, fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque genera cierto estereotipo respecto de la vejez. Aun cuando la vejez es un factor de riesgo de presentar demencia, no es el único factor. Y por otro lado, sabemos hoy en día que existen demencia en personas jóvenes. Por lo tanto, hablar de demencia senil ya no existe, está out.
Lo que hacemos es hablar demencia tipo Alzheimer, demencia tipo vascular, demencia tipo, etcétera. Hay distintos tipos de demencia y ya definitivamente no hablamos de demencia senil porque tal como tú dices, esto de estereotipar la vejez hace que finalmente no nos cuidemos y tampoco consultemos a tiempo. Muchas veces llega ya un paciente con una demencia moderada, no llegamos a la etapa inicial porque se adjudicó las conductas que tenían a que estaba viejo. Se olvida porque está viejo, se pierde porque está viejo, se desconecta porque está viejo, etcétera. Definitivamente existe un proceso de envejecimiento saludable que no es patológico, en donde la persona puede seguir conectada al entorno y ser funcionalmente activo, digamos, y independiente. Entonces, ese concepto de demencia senil lo vamos a sacar de nuestro cerebro para poder educar también a nuestras nuevas generaciones, considerando de que en realidad es responsabilidad de todos, fundamentalmente ser amables con las personas con demencia, porque es algo que se está dando cada vez más en nuestro país debido al envejecimiento de la población, y por otro lado también estar atentos a que debemos cuidarnos, de que existe la posibilidad del autocuidado y de tener a raya los factores de riesgo. Entonces, nos olvidamos de ese concepto. Sí. Alejandra, nos quedan 3 minutitos y quiero hacerte una última pregunta porque creo que es importante. En estos tiempos de dificultad, pero también en tiempos, vamos a llamar, normales o previos a esta cuarentena prolongada que hemos tenido, la importancia de los grupos de apoyo. Como corporación tenemos distintas actividades, centro de día online, grupo de acompañamiento para adulto mayor también online, teleatención, telemedicina, pero algo que es muy importante y probablemente que mucha gente ha participado y también aprovechamos de invitar son los grupos de apoyo. Desde las distintas experiencias de distintos familiares, cuidadores y cuidadoras, también desde los psicólogos y psicólogas clínicas que puedan llevar estos grupos de apoyo, cuentan un poco la importancia de esos grupos de apoyo y al final quiero que te pueda referir también al trabajo que ustedes hacen en el Hospital Salvador para también poder conocer un poco más. Tuvimos a Loreto, que nos contó un poquito lo que hacían ahí, pero también qué importante poder volver a mencionarlo hoy día. Ok. Sin lugar a dudas, Patricio, los grupos de apoyo permiten obtener aprendizaje vicario, que se llama, poder aprender de lo que el otro hace, de la experiencia que al otro le resultó, o poder compartir alguna experiencia que no resulte, buenas prácticas, ¿no? Para que el otro también esté en conocimiento de aquello. Nosotros siempre señalamos lo mismo, independiente de las orientaciones que un profesional pueda dar respecto del manejo de una persona con demencia, hay un tema vivencial, de la experiencia propia, de otra cosa es con guitarra, que hace que estos grupos de apoyo mutuo, estos grupos de autocuidado, estos grupos que se conforman con personas que tienen experiencias similares, puedan ser muy significativas, no solo en la apreciación y en la comprensión de la enfermedad, sino que fundamentalmente en la elaboración y en la creatividad respecto de estrategias que pueden usarse frente a situaciones difíciles. Entonces, nosotros siempre sugerimos que es importante compartir con otros que estén viviendo lo mismo. Algunos cuidadores son un poco más resistentes y nos dicen, pero ¿para qué si yo con mi tristeza o mi drama ya basta? Y eso nosotros siempre contestamos lo mismo, porque uno no solo comparte dramas, no solo comparte tristeza, uno comparte también experiencias que son positivas, uno comparte cómo cada uno va resignificando el cuidar, cómo va cambiando la posición, cómo hay vínculos incluso que llegan a mejorar gracias a esta posibilidad de la demencia, que uno puede decir, pero qué absurdo, pero hay cuidadores que dicen, mire, yo ahora me siento más cercana de mi mamá. O sea, eso sucede, la resignificación del vínculo, del cuidado, puede hacer de esta experiencia de cuidar una experiencia muy favorable. En la unidad de memoria nosotros somos aquel dispositivo de especialidad que se preocupa fundamentalmente de establecer un diagnóstico cuando en atención primaria ese diagnóstico no queda bien establecido y por otra parte, hacer atención a personas que presentan diagnóstico de demencia, que tienen mucha sintomatología neuropsiquiátrica que no logró ser resuelta en el nivel de atención primaria, o sea, en los consultorios. Es ahí que aparece la unidad de memoria, ese es nuestro quehacer, además de todo el trabajo que hacemos con la red de consultorías, de capacitaciones, de poder entregar y estar a disposición de la comunidad. Por eso, absolutamente mi disposición y la de Loreto la semana pasada a participar en instancias como estas.
Ahora recién en pandemia, debido a que todas nuestras atenciones o la mayoría está haciendo vía remota, también estamos haciendo algunos grupos, algunas instancias de reflexión con nuestros cuidadores también, que son pacientes. Ahora, el paso por la unidad es un paso. Nosotros resolvemos diagnóstico, resolvemos sintomatología y devolvemos a la atención primaria. Es así que se maneja el flujo. Perfecto. Qué importante, llegaron hartos comentarios sobre eso, así que ahí vamos a estar participando y agradecerte a ti también por estar hoy día. Voy a leer los últimos comentarios, hay comentarios bien bonitos que quiero leer también. Dice Carol Ganifo, mil gracias, uno aprende mucho, muchísimas gracias, nos dice Karina Vilés, por toda la información, es de mucha ayuda. Lina Haki, muchas gracias por estos programas, son muy necesarios. Sole Estusa, la corporación ha sido fundamental en mi vida, agradezco todo lo que nos enseñan y apoyan. He hecho unión con Giselle, con Nidia, con Camila como cuidadoras. Nos apoyamos muchísimo. Gracias, Patricio, Alejandra, maravillosa y muy clara y se agradece. María Ramírez dice, mi marido tiene demencia frontotemporal, le dio a los 54 años y ahora tiene 60. Ahí también hay un testimonio de que la demencia no tiene que ver solamente con la edad. Camila Ayala, es vital el apoyo que recibimos de la corporación, la ayuda que nos brindan los profesionales y los integrantes es aplicable a cada momento. Gracias, nos manda también Cecilia Cifuentes por la información de estos programas, gracias a la corporación. Y yo agradecerte a ti, Alejandra, por estar hoy día con nosotros, estuvo súper entretenido, yo estoy súper contento de poder hablar de estos temas que tienen mucha significancia también en nuestra propia vida. A pesar de que yo no tengo todavía un familiar muy cercano, tuve una bisabuela, pero uno también se va aprendiendo, puede prepararse, puede aprender, puede educar a nuestros futuros, a los que tienen hijos, futuros hijos, amigos, primos, nietos, porque también esto tiene que ver con un cambio cultural y qué importante poder mencionarlo hoy día. Quiero despedirme solamente con reflexiones finales tuyas. Tenemos pronto estas fiestas, hay también un riesgo que ojalá no ocurra, tenemos que cuidarnos entre todas y todos para que estas celebraciones sean con todas las prevenciones y también con los cuidados más aún en personas con demencia y en estos tiempos donde queremos reunirnos después quizás de tanto tiempo separados. Cuéntanos un poquito reflexiones finales, Alejandra, para irnos despidiendo. Muy agradecida por la oportunidad, Patricio, por favor, cuando lo requieran y necesiten, esa es la idea. Cuidar es amar, amar es cuidar. Hay distintas formas de amor, sin lugar a dudas, y no todas son como nos gustaría que fueran, pero si uno está ahí cuidando es porque algo de amor hay. El amor, desgraciadamente, requiere en muchas ocasiones que uno pueda poner normas y límites, ¿sí? El amor libre no existe mucho, sobre todo cuando uno está normando eso, está clarísimo. Cuando cuidamos a una persona con demencia, una persona mayor o una persona que tenga un diagnóstico de demencia, hay responsabilidad nuestra en ese cuidar, porque son personas que no pueden evaluar riesgos para sí mismas. Así que nos toca a nosotros evaluar ese riesgo y estar atenta a sus necesidades, a lo que requieren, y somos nosotros esa voz, esa memoria, ese yo auxiliar que tiene que estar atento a las necesidades del otro. Disfruten, compartan en familia, pero por favor siempre tengan en claro cuál es la necesidad de la persona con demencia que están llevando a estas celebraciones, porque eso va a garantizar de que lo pasemos todos bien y no que hayan algunos síntomas complejos después y que el cuidador se sienta complicado y culpable, digamos. Debemos evitar eso. Tenemos que promover la mejor calidad de vida para la persona con demencia, para el cuidador y para el entorno. Eso, Patricio. Qué bonito, Alejandra. Yo te estaba escuchando y me emocionaba harto porque, claro, tiene que ver con no siempre pensar quizá en mi satisfacción o de la familia o lo ideal que sería tener un asado con mis familiares, sino también hay muchos familiares que tienen demencia tipo Alzheimer que quizás no nos pueden decir todo lo que sienten, o quizás sí y lo manifiestan de distintas formas. Entonces, qué importante en general en nuestra vida es ponernos en lugar del otro, pero más aún en nuestro padre, en nuestro abuelo, nuestra madre, nuestra abuela, que tiene algún grado de demencia tipo Alzheimer y qué importante es poder ponernos en el lugar de ellos y pensar también en ellos en estos días, en estas celebraciones. Te quiero dar las gracias, Alejandra, por estar hoy día con nosotros. Alejandra Pinto, psicóloga clínica de la Unidad de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital del Salvador de la Universidad de Chile. Hoy día conversando de la integración de una persona con demencia en la familia, más en estos tiempos difíciles donde estamos
todavía muchas comunas, yo estoy acá en Pudahuel, estamos todavía en cuarentena, al parecer el lunes comenzamos el proceso, pero qué importante es encontrarnos y reiteramos el llamado a ojalá no salir y lo menos posible si solamente caso extremadamente necesario y cuidarnos entre todos y todas, porque como decía Sole, Estuasa, nuestra amiga en Facebook, qué importante es quizá hoy día aguantarnos, pero después tener mucho más tiempo para compartir con nuestros amigos, familiares en estas fechas. Nos vemos, Alejandra. Te quiero Nos agradecer por vemos. todo. Agradecer también a Cariño. todos los que nos vieron. Que estén bien. Buena Chao, chao. tarde, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.